me hacen pensar que el asunto de la corregidora es un acto de provocación del propio gobierno de López Obrador en un estado panista, bien lo dice Epigmenio. En la contienda está Querétaro y Jalisco, ambos, en términos públicos, oponentes a Morena, Movimiento Ciudadano, en donde gobierna Enrique Alfaro, y Mauricio Curi, panismo, en donde gobierna en Querétaro. Esta bronca pudo haberse dado en el estadio de la Corregidora, o en el del Atlas, o en el Pirata Fuente de Veracruz, o en el Estadio Azteca, en la capital de la República Mexicana. Pero se vino a dar justamente en Querétaro. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Después de lo sucedido ahí en el estadio de la Corregidora este pasado sábado, empezaron a presentarse muchos escenarios que pusimos sobre la mesa. Incluso estuvimos platicándolo con las redes sociales a lo largo de la jornada, después de que todo esto sucedió, que fue impactante por todos lados. Pero después de darle muchas vueltas, empezó la propia Cuarta Transformación a darnos algunos datos que nos llevaron a tener un escenario que puede ser posible. Antes del estado de la Corregidora, había dos temas prevalecientes, ¿no? A nivel nacional. Uno, el hijo incómodo del presidente, uno de los hijos incómodos del presidente, José Ramón López Beltrán, y la Casa Gris. Empiezan a surgir más eventos sobre Baker Hughes, una serie de contratos en petróleos mexicanos, hasta llegar a más de 12.500 millones de pesos para este contratista petrolero de los Estados Unidos, en donde entre uno de sus funcionarios le da una casa al hijo del presidente para vivir en ella durante un año, en el que se dispersó todo ese dinero hacia Baker Hughes. Y por otra parte, las conversaciones telefónicas que se dan entre Alejandro Gertz Manero y un ministro dentro del poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tratar de interferir en un caso que al propio Gertz Manero le interesa, porque se trata de haber metido a la hija de la que fuera pareja de su hermano, familia a la que le quitó todos sus bienes, y después metió a la hija de la pareja de su hermano a la cárcel, al no haber podido meter a la pareja de su hermano, que por edad ya no podía ir a la cárcel. Y este hombre, en su idea de quedarse con todo lo de la familia de su hermano, pues hizo todo para, en un acto artero, abusivo del poder, vil, yo diría hasta miserable, hacer lo que hizo con la familia política de su hermano carnal, que muere y que acusa a Gertz Manero a la familia del hermano de haberlo matado. Y claro, se quedó con sus bienes, entre otras cosas, ¿no? Con los bienes de la familia. Esos temas eran, digamos, dominantes, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba mientras tanto en Querétaro? Bueno, el gobernador se iba a Europa a una reunión en la que atraería algunos capitales a Querétaro. Estaba a punto de salir. La Corregidora, un lugar tradicionalmente tranquilo en Querétaro, una de las ciudades y uno de los estados con mayor empleo, con menor nivel de violencia o de inestabilidad social. Un lugar tranquilo. Acabamos de estar ahí y lo que se respira en Querétaro es esa tranquilidad. Pero empezamos a ver mensajes como este que le estoy presentando de Epigmenio Ibarra, que dice: en el muy panista estado de Querétaro duerme y opera sin sobresaltos el crimen organizado. Como en Guanajuato, también panista, lo domina todo. Los atroces crímenes en el estado de Corregidora muestran que ahí el conservadurismo engendró el huevo de la serpiente. Dice ahí Epigmenio Ibarra, un hombre perverso, asesor del presidente de la República,
capaz de cualquier cosa. Y aquí hay otro tuit que también me llevó al escenario que les voy a plantear. Desde hace muchos años, dice Pigmenio Ibarra, he sostenido que en estados gobernados por el PAN, como Querétaro y Guanajuato, la paz imperante era solo el resultado de que ahí, con la complicidad de los gobiernos estatales, los capos del crimen organizado instalaron su retaguardia. Bueno, estos dos recados de Pigmenio me hacen pensar que el asunto de la corregidora es un acto de provocación del propio gobierno de López Obrador en un estado panista, bien lo dice Pigmenio, que por cierto, fíjense, en la contienda está Querétaro y Jalisco, ambos, en términos públicos, oponentes a Morena, Movimiento Ciudadano, en donde gobierna Enrique Alfaro, y Mauricio Curi, panismo, en donde gobierna en Querétaro. Con un gobernador saliendo del estado, era el escenario perfecto para hacer una trifulca que acabara en lo que acabó, en un tremendo escándalo, que esta bronca pudo haberse dado en el estadio de la Corregidora, o en el del Atlas, o en el Pirata Fuente de Veracruz, o en el Estadio Azteca, en la capital de la República Mexicana. Pero se vino a dar justamente en Querétaro, en un momento en donde el cálculo era que Mauricio Curi no habría estado ahí. Afortunadamente tomó la decisión de no salir, estando en la sala de última espera para subirse al avión que lo llevaría a estas negociaciones en Europa. El gobernador se salió, se regresó a su coche y se fue a Querétaro a enfrentar el problema. Pero por lo que dice Pigmenio, todo estaba preparado para hacer en un estado panista este escándalo, esta masacre y sobre todo este signo de una inestabilidad en la que el propio Pigmenio dice, ahí se aloja la cabeza de la serpiente, haciendo ver que es no México, eso es lo que menos le importa a Pigmenio, sino que es un estado del PAN. Y bajo esta perspectiva, en un estado de empleo completo, de buenos salarios, de buen ingreso, de estabilidad social, ahí se gesta una bronca entre un grupo de huachicoleros contra presuntamente una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Bajo qué perspectiva? Una que es muy sencilla. La delincuencia en México camina de la mano del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y esto que se dio en el estadio de la Corregidora, desde mi punto de vista, es mi punto de vista, y así lo estoy planteando, sé a lo que me estoy enfrentando. Esto fue pactado entre el gobierno, la delincuencia, Pigmenio Ibarra como puente, que ya tenía toda la mecánica para hacer sentir que esta inestabilidad presentada en el estado de la Corregidora era en un estado del PAN, no en otro lado, sino del PAN. Afortunadamente el gobernador no se fue. Afortunadamente hasta este momento el reporte que tengo es que no ha habido muertos. Afortunadamente hasta donde sé, esto que ha pasado en la Corregidora no altera el estado de tranquilidad del estado de Querétaro, porque es un estado que tiene tranquilidad. Este foco de violencia, perdónenme, fue planeado, fue pactado entre la delincuencia y Pigmenio para sacar esto adelante, haciendo ver que Querétaro es un estado panista inestable, en donde se aloja la cabeza de la serpiente. No sabemos, pero sí intuimos que la cabeza de la serpiente va todos los días a platicar con la serpiente misma en Palacio Nacional. Pigmenio Ibarra, con estos tweets, lo que mostró
para los que podamos leer esto, es que esto lo planeó para que le salieran mal las cosas al PAN. Y con ello, muy sencillo, ¿en dónde está Gers Manero? ¿En dónde está la Casa Gris? Cuando tenemos este grado de inestabilidad en Querétaro. No. Epigmenio bien ha leído a Maquiavelo. Y eso está bien, Epigmenio. Pero recuerda que yo también, ¿eh? Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.